Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos, queridas hermanas y amigas, bienvenidas nuevamente a este programa Mujeres en la Verdad. Nos encontramos realizando una serie que se llama Labios que Bendicen y el programa de hoy trae un tema importantísimo: el poder de tus palabras. Yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo se encuentran Eloida Gómez. Un privilegio poder estar aquí nuevamente, sobre todo por este tema tan importante que vamos a tratar en este día. Qué bueno que tenemos la oportunidad de estar contigo en este tiempo. Janet Liscott, también bendecida de poder en esta mañana abrir la Biblia y que el Señor nos instruya. Así es, y nosotros como siempre queremos recordar que si este programa es de bendición para su vida, que lo comparta con otras mujeres para que también sean bendecidas y que se suscriba al canal de YouTube de Radio Eternidad. Este programa es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Iniciamos seguido con el tema. Porque esto de que el poder, que las palabras tienen poder, Eloida, ¿realmente las palabras tienen poder? Mira, mi amada Ruth, quiero decirte que las Sagradas Escrituras son tan ricas en los versículos que nos llevan a mirar qué es realmente o cuál es el poder que tienen nuestras palabras. La palabra del Señor nos lo dice. Oye lo que dice Proverbios 18:21. Sí. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Los seres humanos somos los únicos que tenemos el privilegio de poder hablar, de poder comunicarnos de una manera con palabras. Sí. Y esas palabras pueden ser un bálsamo que es reconfortante, o bien puede ser una espada que traspasa, que hiere, que ofende. Por eso es importante que nosotros podamos conocer la palabra del Señor y podamos mirar para qué nosotros podemos decir con nuestras palabras y dónde está ese poder que hay en ella. Nos debe llevar a escoger las palabras con las cuales hablemos. Así como la miel es una sustancia que sustenta, que alimenta, que es dulce, que es grata, de la misma palabra. De la misma manera las palabras son así. Pueden ser de aliento, esas palabras amables pueden ser palabras de aliento, palabras que infundan ánimo, o bien pueden ser palabras que pueden destruir. Pero nosotros queremos en este día poder ver esas palabras agradables que promueven salud en aquellos que lo escuchan, para poderse ver lo mejor que podemos dar. Sí. ¿Y qué consecuencia pueden traer esas palabras a nuestras vidas? Porque por lo que usted acaba de decir, el poder de las palabras no está en la palabra en sí misma, sino en el efecto que produce en el otro y en uno, ¿verdad? Claro. Así es. Bueno, Eloida mencionó un versículo clave ahí que nos refleja el poder de las palabras y está justamente en Proverbios 18:21, que quiero volverla a leer. Dice, sí. Muerte y vida están en poder de la lengua. O sea que un poder fuerte que tiene las palabras que nosotros podamos decir a un oyente. Dice que puede traer vida o muerte. Así es. Pero también las palabras pueden levantar o aplastar a nuestro prójimo. Pueden quebrantar o pueden restaurar. Y Proverbios 12:18 dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada. Y yo no sé, creo que a todas nosotras nos ha pasado que en algún momento alguien nos ha dicho algo y es como si nos hubiera atravesado con una espada. Sí. Así es. Y nos hiere, nos duele, pero también muchas veces nosotros hemos sido la que hemos tomado la espada y hemos atravesado también a otra persona. Sí. Y ese versículo termina diciendo, pero la lengua de los sabios sana. O sea que las palabras tienen poder para quebrantar o para restaurar. Pero también las palabras tienen poder para sobrecargar el espíritu de las personas o aliviar sus cargas. Mira cómo dice Isaías 54, la primera parte de ese versículo, dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, eso dice Isaías, el profeta Isaías, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. O
sea que nuestras palabras tienen poder para, si yo veo una persona que está cargada, Sí. de yo poder o echarle más piedra a su mochila para que pese más, o yo ayudarlo a llevar su carga. Pero también pueden provocar amor, pero también pueden provocar odio. Pueden provocar paz, pero también pueden provocar violencia. ¿Cuántas guerras han sucedido por las palabras? Mira cómo dice Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz. Nuestras palabras pueden sanar, pueden herir personas, pueden edificar o pueden destruir. Así es. Y la verdad que es mucho más fácil destruir que edificar. Así que en definitiva, sí, nuestras palabras tienen el poder, ese poder. Realmente con ellas nosotros podemos en un instante terminar un matrimonio, o lazos fuertes de amistad, o lazos familiares, o destruir iglesias. ¿Cuántas iglesias se han destruido por palabras? Destruir carreras, aniquilar esperanzas, aniquilar inclusive la reputación de una persona en un segundo. Una reputación que una persona le ha costado su vida entera. Con simples palabras, simples y vanas palabras, nosotros podemos aniquilarlo. Así Entonces, si nuestras palabras tienen ese poder, nosotras tenemos que ser intencionales siempre en emitir palabras que alienten, que estimulen, que refresquen el alma, que bendigan. Así es. Amén. Qué importante, qué trascendental es poder Así hablar de la manera adecuada. Pero ¿cuál es esa manera? Porque el Señor nos ha llamado a sus hijos a hablar de manera diferente. Así es. Porque Así el poder de la palabra es para bien o para mal, Así es. como aquí ya se ha dicho. Sí. Entonces, ¿cómo hablamos los que tememos al Señor? Así mismo es, la palabra de Dios nos enseña. La boca del justo, dice el Proverbio 10:11, habla de que fuente de vida es la boca de los justos. O como dicen algunas traducciones, manantiales de vida. La boca del justo debe ser un manantial de vida, que da vida. Como No de habla muerte. vida. Como un Los río que ríos corre agua. que fluyen Ajá, con sí, libertad, exactamente. que no hay quien lo pueda detener. La boca del justo debe ser un manantial de vida. Pero también las palabras del Señor dicen en el libro de Proverbios 10 y el versículo 13, en los labios del prudente hay sabiduría, mas la vara es para la espada del insensato. Si podemos nosotros decir, en los labios del prudente debe hallarse sabiduría. Hablar con sabiduría. Pero también los labios del justo deben tener prudencia. Porque quien refrena o controla sus labios es prudente. El libro de Proverbios es el libro de sabiduría. Nos dice en el capítulo 10, el verso 14, los sabios atesoran sabiduría, mas la boca del necio es una calamidad cercana. Qué tremendo es eso. Sí. Pero entonces luego añade en el mismo proverbio, en los proverbios, que la lengua del justo debe ser como una plata escogida. Como una plata escogida. Proverbios 10, verso 20. Plata pura es la lengua del justo, mas es nada el corazón de los malvados. O sea que cuando la lengua del justo pronuncia palabra, tienen que ser palabras de valor, De valor. Así es. con sentido, Así con es. una Así es. intención buena. Como el valor de la Que sea plata. apreciada, ¿verdad? Así mismo, que es apreciada, es estimada. Así está. Los labios del justo deben apacentar a muchos. Wow. Oye la palabra apacentar. Apacentar. Ujú. Qué precioso que realmente la palabra que dice es que apacentar es poder traer paz, es poder hablar de tal manera que podamos decir que estamos diferenciándonos del necio. El Proverbio capítulo 10, el verso 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. El apacentar es una característica del Señor para su pueblo también. Sí, porque traía la imagen del pastor. Sí, que apacienta sus ovejas, las guía, las las cuida, conforta, las cuida, la conforta. Si se sienten débiles, se la puede pasar sus manos. Si están
que se están enfermas, sus patitas, le pueden pasar la mano. Las sana, las cura. Las sana, las curan, son palabras que traen paz, que traen tranquilidad al alma de aquellos que estén ahí. Pero también nos dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada. El mismo Proverbios capítulo 10 y el verso 32 dice, los labios del justo saben decir lo que agrada, mas la boca de los malvados hablan perversidades. ¿Qué diferencia el que habla correctamente, el que habla trayendo sabiduría, el que habla hablando lo que debe ser agradable? ¿Qué diferencia hay con aquel que es necio? Y el otro es perverso. Sus labios son perversos. Ajá. Y en cada uno yo notaba como en cada una de esa lista, de ese listado que daba Eloida, decía del justo, del que ha sido justificado por el Señor, por la sangre de Cristo. No es algo que viene de nosotros, no. Él lo pone en nosotros. Y ahí está la característica, la diferencia de la manera en que debe hablar el que no camina en el Señor, que el que ya ha sido justificado debe en él. Ser parte de nuestra nueva naturaleza. Sí. Definitivamente. Es tan hermoso uno de los salmos que dice, pidiéndole al Señor en una oración, Señor, pon guarda a mi boca. Sí. Ese es uno de mis versículos preferidos. Es como, Señor, guarda mi boca, no deje que se incline mi corazón. No deje que yo peque con mis labios. Con mis labios, trayendo palabras vanas, sino pon guarda. Pon eso que pueda cerrar mi boca, un candado, una petición preciosa. Cuando yo tengo que cerrar. Sí, esa tiene que ser una oración constante, permanente. Sí. Principalmente para nosotras las mujeres, porque así dijimos que cuando iniciamos esta serie, que realmente este es un tema que va dirigido especialmente a nosotras porque hablamos mucho, hablamos de más y queremos aprender a hablar de la manera que glorifica al Señor. Y para aprender esas maneras, hay palabras definitivamente que nosotros no podemos pronunciarlas. Sí. No importa que sean de moda, no importa que todo el mundo las diga, no importa que se hayan hecho muy común, cultural, ¿verdad? Cultural, que para la gente eso no sea nada. O sea, ¿cómo debemos hablar? La Biblia nos da una serie de lineamientos de cómo nosotros no debemos usar nuestros labios. ¿No? Cómo no debemos usar el poder que tienen nuestras palabras. Y uno de esos ejemplos es que nosotros debemos desechar toda palabra contenciosa. Segunda Timoteo 2:14 dice, no dejes de recordarle esto, adviérteles delante de Dios, porque es que delante de Dios que siempre estamos. Sí. Que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven para nada más que para destruir a los oyentes. Nosotras, las que ya hemos sido justificadas, estamos llamadas para que donde haya pleito, rencillas, contienda, nosotros seamos el instrumento de paz. Que nosotros utilicemos nuestros labios para traer paz. Que por todas las cosas no estemos con un pleito, con una queja, ¿verdad? Sacando todo lo malo de lo que vemos. Exactamente. Peleando, pleitos. Sí. También nosotros debemos desechar las palabras ociosas. Y sería prudente cuando nosotros vamos a hablar, quizás preguntarnos, ¿será provechoso esto que yo voy a decir? ¿Es vano? Porque ya hemos visto que tenemos poder en las palabras, que las palabras que nosotros emitimos tienen poder. Sí. Pero Dios también le ha dado una importancia tal que Él dice en su palabra que de toda palabra que nosotros estemos hablando, hablemos aquí mientras estemos aquí en la tierra, cuando nosotros estemos delante de Él, en su presencia, nosotros vamos a dar cuenta. Así es. Y si nosotros tuviéramos eso presente, nuestro hablar fuera muy diferente. Sí. Muy diferente. Mire, Janet, yo sé que tú quieres continuar orientándonos de cuáles cosas debemos desechar en nuestra forma de hablar, pero vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos tú continúas. Claro que sí. Espérennos ahí un momentito. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web.
Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de vuelta con Mujeres en la Verdad y hoy estamos tratando el tema el poder de tus palabras, porque definitivamente que las palabras tienen un efecto muy grande en la vida de la gente. Así es. Eso lo hemos visto. Y Janet nos hablaba de qué debemos desechar nosotras como mujeres creyentes en el Señor. Sí, antes de la pausa hablábamos sobre desechar las palabras ociosas y en Mateo 12 del 36 al 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Qué importante para el Señor lo que uno habla. Exactamente. Pero también nosotros tenemos que desechar la mentira. Y hoy yo pensando en este material que estamos compartiendo, pensaba que este es uno de los pecados que con más liviandad nosotros cometemos. Permanentemente. Porque no le damos la importancia que sí Dios le da. Uh-huh. Y estamos acostumbrados a mentir para quedar bien, o una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Sí. Pero miren cómo dice Proverbios 12:22. Dice: los labios mentirosos son abominables para Jehová. Y buscando un sinónimo de abominable, encontré odioso, repudiable, repugnante, despreciable, intolerable. Eso es la mentira para Dios. Pero todavía hay unos versículos que nos dan más detalle de lo que es la mentira para Jehová. Dice Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. O sea, de todos los pecados, la Biblia nos detalla esto. 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 le son abominables. Y entonces empieza la lista. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Está en la lista la mentira. En la lista. Pero también hay otros que también nosotros utilizamos con los labios. Dice: las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presuroso al mar, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es grave. O sea, para el Señor la mentira no es algo liviano. No, aborrece los labios mentirosos. También nosotros debemos desechar las murmuraciones. Y ya tuvimos un programa completo hablando sobre el pecado, lo que es el pecado de la murmuración. Nosotros también debemos desechar hablar demasiado. Porque hablamos demasiado. Ese es un distintivo de las mujeres. Así es. Hablar y hablar. Entonces, hablar demasiado realmente puede ser pecaminoso, no es tampoco cualquier cosa. Así es. Así lo dice la Biblia. En Eclesiastés 6:11 dice: ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. Cuando hablamos mucho, nos exaltamos. Y al único que nosotros tenemos que exaltar es a Dios. Es a Dios. En Eclesiastés 10:14 dice: el necio multiplica las palabras. Así considera a Dios al que habla mucho, un necio. Y en Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable. O sea, es difícil no pecar cuando hablamos mucho. Metemos la pata, dicho en buen dominicano, mientras más pero hablamos. Dice: pero el que refrena sus labios es prudente. Wow. Así mismo. Y esto es como para nosotras, como tú decías al principio, porque nosotras las mujeres somos las que solemos hablar mucho. Así mismo. Y ser prudente con nuestros labios es una cualidad de una mujer sabia. Sí. ¿Te puedo compartir un verso? Claro. Mira lo que dice Proverbio 17, 27 y 28. Sí. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. A nosotros nos encanta hablar mucho, pero mira cómo termina este verso. Dice: aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Aún el necio cuando calla es sabio. Es tenido por sabio, y cuando cierra los labios, por prudente. O sea, el necio es sabio y prudente cuando cierra los labios. Ay, mujeres, hermanas y amigas, hablar menos.
vamos a hablar menos, porque así el Señor lo manda. Pero caramba, el efecto de hablar mucho es también, puede ser también devastador. Pecado. Así mismo es. Entonces, seguíamos con la lista. Claro, debemos desechar hablar de manera apresurada. Sí. ¿A quién de nosotros en un momento de ira? sin pensarlo, tú dices. Exactamente. En un momento de ira decimos cosas que luego lamentamos haberla dicho. Después hay que recoger esas palabras. No, es que no se recogen. No se recogen. Miren cómo dice Proverbios 29:20. Seguimos en Proverbios. Sí, es. Dice, ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. O sea, el Señor nos manda a pensar antes de abrir los labios. Pero también tenemos que desechar, hablar de manera pecaminosa, y eso incluye tantas cosas. Eso no solamente incluye mentir, incluye regañar, maldecir, difamar, todo lo que sea pecado. Mis labios no se deben abrir para pecar. Sí. Debemos desechar palabras hirientes. Todas esas palabras que nosotros sabemos que cuando se la vamos a decir a alguien es para herirlo, el Señor me dice que no. Y nosotros sabemos cuándo vamos a herir. Claro, nosotros lo sabemos. Somos muy conscientes y buscamos esas palabras precisas que van a llegar al corazón del otro y que van a lastimarlo. Y mira cómo dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. O sea, que te atraviesan. Pero la lengua de los sabios es medicina. Medicina, como decíamos en principio. O sea, como esas yo tengo una herida sanar. y mis palabras son esa curita. Ay, sí. Ese vendaje para que esa herida ya no esté doliendo. Y también debemos desechar usar palabras deshonestas. Y eso es como algo tan del dominicano. Hablar. O sea, las malas palabras. Exactamente. Incluye otras cosas, pero también las malas palabras es como algo normal. No. Mira cómo dice Efesios 4:29, ninguna. O sea, ahí no está excluyendo nada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y esta palabra corrompida en el original significaba podrida. O sea, yo no debo emitir ninguna palabra que salga sucia, podrida de mi boca. Y eso incluye no solamente las malas palabras, incluye esos chistes subidos de tonos. De doble sentido. De doble sentido. O ese vocabulario grosero, inadecuado. No, ninguna palabra salga de mi boca. Si es deshonesta, más bien yo debo tener palabras que edifiquen, que sean beneficiosas para nuestros oyentes. Eloida, ¿ibas a añadir algo? Sí, realmente uno pudiendo mirar cómo la palabra del Señor nos guía a poder hablar de la manera correcta, palabras que edifiquen, palabras que sanen, palabras que consuelen. Y es como uno poder mirar esas palabras que debemos hablar, que sean de edificación, que deben salir de nuestra boca, ¿cómo debemos hacerlo? ¿De qué manera lo podemos hacer? Porque nosotras como mujeres podemos edificar, y es lo que debemos hacer, edificar vidas con el poder de las palabras. Y si volvemos a donde estábamos también mirando en el libro de los Proverbios, nos dice la palabra del Señor que abramos nuestros labios para consolar, para que podamos consolar. Vamos a abrir nuestros labios, dice Proverbios 12:25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Con la lengua debemos consolar, debemos llevar una palabra de aliento a aquellos que están afligidos. Y tanta gente a nuestro alrededor en Afligida, esa condición, con depresión, que necesita escuchar de alguien palabras que le dé palabras de esperanza. Así mismo. Así es. Que lo conforten, que lo lleven a Cristo, el Evangelio. Que esas palabras sean como medicina. Debemos escoger palabras que sean medicinas para el alma. Sí. No importa qué persona puede estar a nuestro lado, todos nosotros en algún momento necesitamos oír palabras que sean como una medicina a nuestra alma. Proverbio 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos. Estamos llamados a animar por medio de las palabras también. Qué precioso dice 1 Tesalonicenses 4:18, por eso,
anímense con estas palabras. Es decir, tomen estas palabras que yo les digo y utilícenlas para poder animarse los unos a los otros. Animar a alguien significa infundir ánimo. Está triste, está decaído, le faltan fuerzas. La palabra que le demos ánimo le da fuerza, le da energía para hacer algo. Sí. Pero lo levanta. Cuando estamos caídos nos levantan. ¿Cuántas veces nos sentimos entristecidos por la razón que sea? Y una palabra de aliento. Mira, la palabra de Dios dice esto. Y uno siente que realmente está recibiendo aliento hacia el alma, para el alma. Debemos animarnos por medio de la palabra. Primera de Pedro es una carta para animar, para exhortar a las iglesias que estaban siendo perseguidas en ese momento. Y qué bueno que el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses de la misma manera se lo dice a los hermanos, recordándoles que el Señor vendrá por su iglesia y por lo tanto todos los problemas terrenales quedarán en el olvido. Necesitamos ser alentados, pero yo debo alentar a otros. Tú, Ruth, debe alentar a otros. Mi hermana Janet debe alentar a otros. Y si lo hacemos, en algún momento también vamos a ser alentados. Vamos a ser alentados. Así es. Porque vamos a oír de un hermano, de la boca de alguien que esté a nuestro lado, palabras que nos ayudan. Y esas palabras debemos cuidarlas. Debemos cuidar nuestras palabras, ¿dónde? En todo lugar. Comencemos en el hogar, en la intimidad del hogar. ¿Qué palabras hablamos? Nuestro principal ministerio, el hogar. Donde somos tal cual somos. Así es. Ahí está. Ajá. Ahí estamos nosotras. Sí. Entonces nosotros tenemos en nuestra casa que comenzar hablando esas palabras, mirando cómo nos comportamos, como realmente nosotros somos. Debemos mirarnos. Debemos saber que en nuestra casa estamos sin pantallas, sin máscaras. Es allí donde nuestras palabras reflejan lo que ciertamente hay en nuestros corazones. Así es. Pero justamente en esa familiaridad, nuestros seres queridos son los reservorios de nuestras palabras, son los que van a recibir la palabra. Y a veces nosotros utilizamos para ello las palabras menos amables. Hirientes. Las hirientes. Y las a palabras ellos, que están menos sazonadas con sal. Eloida, y a ellos, esas son las palabras más duras que ellos reciben, Así es. pero fuera del hogar. ¿Cómo hablamos fuera Así del es. hogar? Ahí fuera del hogar hablamos Entonces, con gentileza, sí, con decencia, con sabiduría, con decencia, manifestamos Por nuestro favor, sabio muchas corazón. gracias. Y nuestros hijos Ay, y sí. nuestros esposos se dan cuenta de cómo nosotros hablamos. Nosotros nos distinguimos porque hablamos tanto que a veces el esposo queda callado porque nosotros hablamos todas las palabras. La que debo decir y la que él debe decir, la digo yo. Y el libro de Proverbios contempla eso también. Dice que más vale vivir allá en una esquina del techo que con mujer rencillosa, porque la mujer rencillosa es el día entero. Habla y sin callarse. Pero nosotros estamos llamadas a poder ser mujeres prudentes de labios. Iniciando que en nuestros bendicamos hogares. En nuestros hogares, ahí, en ese primer lugar. Así es. Dando el primer ejemplo. Dando el ahí. ejemplo vivo, que tengamos en nuestras palabras de gratitud, que hablemos con palabras de gratitud. Mira cómo dice Efesios 5, los versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La Biblia nos enseña que debemos decir palabras de gratitud. Dios mismo vino a esta tierra para salvar nuestras almas. Sí, nuestras almas que estaban destinadas a morir, que estaban perdidas en nuestros delitos y pecados. Pero Él cargó nuestros pecados y nos salvó. Dios nos está guiando ¿para dónde? Hacia un cielo lleno de alegría donde no hay muerte, ni dolor. Pensando en esta gracia y en esta salvación, siempre debemos decir palabras de gratitud en nuestra vida diaria. Deberían estar a flor de piel. Así a mismo. flor de labios. A flor de labios. Así mismo. Así es que debemos Pero estar. están a flor de labios cuando nuestro corazón
está lleno de gratitud. Lleno de gratitud. El problema sigue siendo el corazón. Sí, lo hemos visto sí. ya en programas anteriores, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Así es. Busque esos programas anteriores de esta serie para que sea edificada y le dé continuidad, porque todo tiene que ver con esa forma de hablar. Sí, así mismo. Eloida, pero también nosotras tenemos que hablar palabras apropiadas en el momento apropiado. Mira cómo dice Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. No antes, no después. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Pero también ya hablamos ahorita sobre la mentira. Nosotras tenemos que ser mujeres que en vez de mentira, hablemos la verdad. Así mismo. Hablemos la verdad en vez de mentir. Tenemos que cambiar y ser mujeres de verdad, como este programa, Mujeres de verdad. Cada pecado que nosotros cometíamos antes ahora tiene que ser reemplazado. La mentira por la verdad. El odio por el amor. O sea, cada pecado tiene que ser reemplazado porque nosotros tenemos ahora, después del nuevo nacimiento, o sea, una nueva vida y tenemos que parecernos a Dios. Y el Señor nos da la capacidad. Así en es. Él nosotros Así es. tenemos todas las herramientas que necesitamos y a través de su palabra y su Espíritu Santo para llevar a cabo esa vida que Él nos ha mandado a vivir. Así es. Así es, así es. Las palabras definitivamente tienen poder. Y en el reino del Señor, en su iglesia, en su ministerio, en la vida que Él nos ha llamado a vivir, juegan un papel importantísimo. Claro. Cuando Él nos manda a predicar, ¿verdad? Así es. ¿Cómo lo hacemos? Es a través de la palabra. ¿Cómo compartimos el evangelio? ¿Cómo podemos ministrar a otros? Así es. ¿Cuál es nuestro papel de manera especial, particular, en el ministerio del Señor? Bueno, Ru, cuando nosotros nos levantamos, tenemos que empezar a usar los labios de manera correcta. Y el salmista, en el Salmo 88, versículo 13, es el salmo escrito por los hijos de Coret, dice, mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. Ellos hicieron una determinación. Jehová, cada mañana, cuando yo me levante, lo primero que yo voy a hacer es hablarte. O sea, nosotros tenemos que convertir nuestros labios en una herramienta que nos conecte directamente con el Padre desde las primeras horas de la mañana. Pero también nosotros tenemos que utilizar el poder de las palabras, justamente para lo que tú decías en un momento, para hablarles a otros de Cristo, para hablar la verdad del Evangelio. Y estos versículos impactan. Mira cómo dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra. O sea, para la persona conocer a Cristo tiene que oír de alguien. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Son tantas las veces, Ru, que nosotros perdemos tiempo estando en un grupo de personas que sabemos que no son cristianas, que no han conocido el Evangelio. Y lo que perdemos tiempo hablando trivialidades. Y lo que tenemos que hacer es hablar del Evangelio. Así mismo. Aprovechar toda oportunidad. Y toda oportunidad todo es tiempo, en todo momento. todo Así es. momento, Porque la oportunidad Así es. siempre está. Donde quiera que nos encontremos. Tenemos Aprovechemos. apenas un minutito para terminar y les quiero dar la oportunidad de que puedan añadir aquello que no hayamos dicho como parte de este material, ¿verdad? Que quiere transformar nuestra forma de hablar. Ay, sí, nosotros podemos decir que las personas que tienen una verdadera intimidad con el Señor se caracterizan por la gracia de sus palabras. Si le servimos a Dios, nuestras palabras deben ser dulces, de edificación, y Así deben es. expresar la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos que entrar al libro.
ese libro maravilloso que es la palabra. Al libro, la palabra de Dios. El que tiene la palabra. Solo así, y es la única manera que nosotros podemos utilizar el poder de nuestras palabras para ministrar con gracia. Hacerlo apropiadamente, aprender a escuchar, dar una respuesta decente, una respuesta bondadosa. Antes de hablar, nosotros tenemos que respondernos la siguiente pregunta. Y eso es importante. Lo que voy a decir es sabio. ¿Vale la pena decirlo? ¿Hay necesidad de decirlo? ¿Es gentil lo que voy a decir? ¿Construye? ¿Estas palabras refrescan los oídos de los oyentes? ¿Estas palabras estimulan en vez de ser críticas? Nosotros estamos llamados a que convirtamos nuestras bocas en una boca llena de vida. Llena de sabiduría. Tenemos que llenar llena de sabiduría, de gracia. Nuestro Dios es la sabiduría. Él es, y nosotros tenemos que vivir mirándole a Él y aprendiendo de Él continuamente. Tenemos que estar preparadas para dar razón de por qué amamos al Señor en cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier persona. Nuestras palabras deben demostrar el poder de la gracia de Dios. Deben mostrar y la presencia del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Eloida y Ruth, me gustaría terminar con este versículo. Sí. Está en Proverbios 31:26. Y es la manera como nosotras debemos abrir nuestros labios. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Debemos ser mujeres clementes y mujeres sabias. Amén. Amén. Este verso que acaba de leer Janet es nuestra oración. Amén. ¿Verdad? Siempre terminamos con una oración. Ese verso es nuestra oración Así de hoy mismo. para nuestras vidas y para cada una de ustedes. Amén. Que realmente nosotros podamos abrir nuestra boca con la sabiduría que viene del Señor. Amén. De un corazón que teme al Señor y que procura agradarle. Amén. Hasta aquí este programa Mujeres en la Verdad. Nos vemos en una próxima entrega y continuamos con la serie Labios que Bendicen, así que no se lo pierda. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.